Donald Trump llevó a cabo el primer ataque militar estadounidense en territorio iraní desde la Revolución iraní en 1979. Esto representó una gran escalada en la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 13 de junio cuando Israel lanzó ataques sorpresa contra Irán con el apoyo del gobierno estadounidense. En respuesta al ataque de Trump, Irán tomó represalias y el 23 de junio atacó la principal base militar estadounidense en Qatar, llamada Al-Udeid. Este ataque iraní fue muy simbólico porque la base Al-Udeid en Qatar es la base militar estadounidense más grande en Asia Occidental, en el llamado Medio Oriente, y es la sede avanzada de CENTCOM, el Mando Central Militar de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en la región. Ahora, dado el hecho de que Irán estaba respondiendo directamente a la agresión estadounidense y atacando objetivos militares de Estados Unidos, parecía que el presidente estadounidense Donald Trump se asustó bastante y decidió cancelar la guerra porque no quería escalar aún más. Obviamente, esto sería políticamente desastroso para él, dado que más del 80% de la gente en Estados Unidos se opone a esta guerra. Así que después de que Irán se vengara y atacara esta importante base militar estadounidense, Trump anunció repentinamente en su sitio web copia de Twitter, Truth Social, que habría un alto el fuego. Anunció esto en la noche del 23 de junio. Ahora, inicialmente, hubo informes de que Irán nunca había oído hablar de esta oferta de alto el fuego, pero después de que Trump anunciara esto, Teherán declaró públicamente que si Israel aceptaba dejar de atacar a Irán, entonces Teherán aceptaría un alto el fuego. Pero es muy difícil saber si esto es genuino o no, porque Trump ya ha utilizado anteriormente las llamadas conversaciones de paz con Irán como una tapadera mientras él y Netanyahu planeaban ataques sorpresa contra Irán. Y no olvidemos lo que ocurrió en enero de 2025, cuando Trump afirmó que ayudó a negociar un alto el fuego en Gaza. Afirmó que había presionado a Netanyahu para que detuviera la guerra israelí en Gaza. Pero luego, solo 2 meses después, en marzo, Israel lanzó de nuevo esta guerra sobre Gaza con el visto bueno de Trump. Así que está claro que esto no fue un alto el fuego real. En realidad, Estados Unidos simplemente le estaba dando tiempo a Israel para recuperar fuerzas. Estados Unidos estaba enviando a Israel más armas y municiones y se estaban preparando para continuar esta guerra nuevamente. Y aquí estamos en junio de 2025 y la guerra en Gaza continúa aún más ferozmente que antes. Así que el alto el fuego fue falso, y por eso va a ser muy difícil para Irán creerle a Trump y creerle al gobierno de Estados Unidos después de que Trump ha violado repetidamente tantos acuerdos, remontándonos a 2018, cuando Trump se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán que Estados Unidos había firmado en 2015 bajo la administración de Obama. Trump saboteó el acuerdo nuclear con Irán 3 años después, desatando todo este conflicto que hemos visto. Luego, Trump llevó a cabo un ataque con drones para asesinar al principal general iraní, Qasem Soleimani, en 2020. Así que, cada pocos años, Trump ha realizado otro ataque contra Irán y es imposible para Teherán creerle a Trump cuando dice que quiere la paz. Y esto es especialmente cierto después de que Trump pidiera abiertamente un cambio de régimen en Irán, es decir, derrocar al gobierno iraní. En una publicación en su sitio web Truth Social, el 22 de junio, un día antes de pedir el llamado alto al fuego, Trump escribió lo siguiente, cito, "No es políticamente correcto usar el término cambio de régimen. Pero si el régimen actual de Irán no puede hacer que Irán sea grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? MIGA. Es decir, en vez de MAGA, Make America Great Again, es Make Iran Great Again.
Este es el presidente en funciones de Estados Unidos pidiendo el derrocamiento del gobierno de Irán, reconocido internacionalmente. Ese gobierno tiene un asiento en las Naciones Unidas. Esto es una violación flagrante de la soberanía de Irán, y Trump admitía lo que críticos de la guerra entre Estados Unidos e Israel, como yo y otros, hemos estado diciendo. El objetivo no es el programa nuclear de Irán. Por supuesto que quieren destruir el programa nuclear de Irán, pero ese es solo un objetivo menor. El objetivo real es derrocar al gobierno iraní e instalar un régimen títere pro-occidental, como el que Estados Unidos puso en el poder en 1953, cuando la CIA organizó un golpe de Estado que derrocó al primer ministro democráticamente elegido de Irán, Mohammad Mossadegh, e instaló al Shah, un dictador brutal, el rey que gobernó con mano de hierro desde 1953 hasta la revolución iraní en 1979. Desde la revolución iraní, Estados Unidos ha estado intentando desestabilizar al gobierno independiente en Teherán e imponer otro régimen títere. Y como he enfatizado repetidamente, esto no se trata solo de Irán. Esto no se trata solo de Asia Occidental, la llamada Medio Oriente. Esto tiene que ver con el intento del imperio estadounidense de imponer su hegemonía sobre Eurasia, la región más geoestratégica del mundo, y su intento de dividir la asociación entre Irán, Rusia y China. Es una estrategia de divide y vencerás, y Estados Unidos piensa que debilitando a Irán, llevando a cabo un cambio de régimen en Irán, puede aislar a Rusia y China como parte de la nueva Guerra Fría. Y esto fue admitido básicamente por el CEO de Palantir, que es uno de los contratistas más poderosos del ejército estadounidense y la CIA. El CEO de Palantir es Alex Karp, y es un aliado cercano de Donald Trump, y admitió en una entrevista en 2024 que es, cito, muy probable, fin de la cita, que Estados Unidos luche en una guerra en 3 frentes contra China, Rusia e Irán. Eso fue declarado claramente por el CEO de Palantir, y él tiene mucho conocimiento interno, porque, de nuevo, Palantir es uno de los contratistas más poderosos del gobierno de Estados Unidos. Y por cierto, The New York Times informó en mayo que Donald Trump está usando Palantir para llevar a cabo una vigilancia masiva de los estadounidenses, para recopilar datos y crear grandes archivos sobre todos los estadounidenses. Así que Palantir es directamente cómplice de la vigilancia masiva al estilo Gran Hermano de todos los estadounidenses en nombre del gobierno de Estados Unidos. Palantir es básicamente un brazo externalizado de la CIA y el Pentágono. De hecho, Palantir recibió originalmente fondos iniciales de la CIA. Fue en parte una creación de la CIA, y uno de los cofundadores de Palantir es el oligarca multimillonario de extrema derecha Peter Thiel, quien también financió la campaña política de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. J.D. Vance trabajó para Peter Thiel en su firma de capital de riesgo en Silicon Valley. Así que esto demuestra cómo los políticos en Washington y las poderosas corporaciones estadounidenses llevan años preparándose para la guerra contra Irán y también contra Rusia y China, porque se benefician económicamente de estas guerras. Y no olvidemos que el gobierno de Estados Unidos lleva más de 20 años hablando de una posible guerra con Irán. En 2002, el presidente estadounidense George W. Bush afirmó que Irán formaba parte de un llamado eje del mal junto con Corea del Norte e Irak. Esto fue una amenaza de guerra porque cuando Bush dijo esto, Estados Unidos se estaba preparando para invadir Irak un año después, en 2003. Este es un régimen que tiene algo que ocultar al mundo civilizado. Estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal, armándose para amenazar la paz mundial al buscar armas de destrucción masiva. Estos regímenes representan un peligro grave y creciente.
En 2007, el senador estadounidense John McCain cantó una canción bromeando sobre bombardear Irán con la melodía de la canción Barbara Ann de The Beach Boys. Y tengan en cuenta que John McCain fue el candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2008. Esa vieja canción de los Beach Boys, Bomb Irán, bomba, 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 bomba. De todas formas, Los llamados a la guerra contra Irán se repitieron una y otra vez en Washington. En 2015, el neoconservador John Bolton, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la administración de George Bush, publicó un artículo en The New York Times llamando a declarar la guerra contra Irán. Su famoso título era "Para detener la bomba de Irán, bombardear Irán". Luego, durante el primer mandato de Donald Trump como presidente, nombró a John Bolton como su asesor de seguridad nacional junto con otro halcón neoconservador, Mike Pompeo, quien fue director de la CIA y secretario de Estado bajo Trump. En 2020, Trump y Pompeo supervisaron el asesinato del principal general iraní Qasem Soleimani, lo cual fue un acto de guerra contra Irán. Y luego, en 2024, Pompeo insistió en que el gobierno de Estados Unidos necesitaba aplastar a Irán y, cito, terminar el trabajo, fin de la cita, una vez más pidiendo la guerra. Y aquí estamos en 2025, después de décadas de belicistas y neoconservadores en Washington pidiendo la guerra contra Irán, fue Donald Trump en su segundo mandato quien finalmente llevó a cabo esa guerra. Trump le dio luz verde a Israel para atacar a Irán y Trump también le proporcionó a Israel los misiles que ha estado usando para atacar a Irán y el gobierno de Estados Unidos ha estado suministrando a Israel la inteligencia que está utilizando para atacar a Irán. Pero no es solo Irán el objetivo final de esta guerra. Esto es parte de una guerra más amplia de Estados Unidos contra la alianza entre Irán, Rusia y China. Y ahora, más de 20 años después, los halcones de la guerra en Estados Unidos están resucitando la idea del llamado eje del mal para demonizar nuevamente a Irán, pero también a China, Rusia y Corea del Norte. Algunos halcones de la guerra en Washington se han referido a ellos como CRINK, CRINK, por China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y de hecho, en 2024, el medio de propaganda financiado por el gobierno de Estados Unidos, Voice of America, se refirió a China, Rusia, Corea del Norte e Irán como un nuevo llamado eje del mal. Este es un medio de propaganda del gobierno estadounidense diciendo eso. Y la razón principal por la que los halcones de la guerra en Washington están demonizando la asociación entre Irán, Rusia y China es porque ven esta alianza como un desafío al imperio estadounidense, a la dominación global del imperio de Estados Unidos que, en la década de 1990, tras el derrocamiento de la Unión Soviética, pudo imponer su hegemonía sobre prácticamente todo el mundo. No había otras superpotencias. Este fue el momento unipolar. Era un mundo unipolar, pero hoy en día nos encontramos cada vez más en lo que es un mundo multipolar y se da el ascenso de China como una gran potencia. La economía de China ha sido más grande que la de Estados Unidos desde 2016, cuando se mide su PIB en paridad de poder adquisitivo, PPA. Y China se ha convertido en la superpotencia manufacturera del mundo, representando aproximadamente 1/3 de la producción manufacturera global. Y no es solo China, sino que China también tiene una alianza con Rusia e Irán. Así que Estados Unidos ve esto como una gran amenaza para su dominio global y está intentando dividir esta alianza. Todo esto fue expuesto hace décadas por el estratega imperial estadounidense Zbigniew Brzezinski, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos bajo el presidente Jimmy Carter. En 1997, Brzezinski publicó un influyente libro, El gran tablero de ajedrez,
la primacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Este libro fue publicado pocos años después de la caída de la Unión Soviética, y en él Brzezinski analizaba las formas en que el imperio estadounidense podía mantener su dominio unipolar sobre todo el planeta. Él estaba muy preocupado por la posibilidad de que se formaran alianzas de países que pudieran desafiar la dictadura global del imperio estadounidense, que es lo que realmente es. Quiero decir, en los años 90, el imperio estadounidense controlaba básicamente todo en el mundo e imponía sus políticas a todos a punta de pistola. Era una dictadura global dominada por Estados Unidos. Y en este libro, Brzezinski advirtió que, cito, el escenario más peligroso sería una gran coalición de China, Rusia y quizás Irán, una coalición antihegemónica unida no por ideología, sino por agravios complementarios. Fin de la cita. Y eso es esencialmente lo que vemos hoy, una especie de coalición flexible entre China, Rusia e Irán. Por eso el CEO de la empresa Palantir, respaldada por la CIA y vinculada a Trump, está diciendo muy claramente que el imperio estadounidense se está preparando para una guerra contra Rusia, China e Irán. Estados Unidos ya ha estado librando una guerra por poder contra Rusia desde hace algunos años en Ucrania. Ahora, Estados Unidos e Israel están librando una guerra contra Irán. El imperio estadounidense está utilizando a Israel como su perro de ataque feroz para librar una guerra contra Irán, y China es el objetivo principal. Así que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no se trata solo de Asia Occidental, del Medio Oriente. No se trata solo de Palestina. Esto tiene que ver con la estrategia del imperio estadounidense para intentar mantener la dominación global y dividir para conquistar. Es una estrategia milenaria, dividir y conquistar. Así que la razón por la que quería proporcionar todo ese contexto es porque creo que deberíamos ser escépticos ante la afirmación de que Estados Unidos está negociando un alto el fuego con Irán. La realidad es que, como el propio Trump admitió, el objetivo es un cambio de régimen en Teherán, e incluso a corto plazo, si este alto el fuego es real. Incluso si Estados Unidos e Israel dejan de bombardear directamente a Irán en el corto plazo, a mediano y largo plazo, su objetivo sigue siendo el mismo. Es derrocar al gobierno independiente de Irán, destruir la revolución iraní, imponer un régimen títere que sirva a los intereses de Estados Unidos y, en última instancia, dividir Eurasia para imponer la hegemonía del imperio estadounidense en esta región estratégica. Ese objetivo no ha cambiado. Y el hecho de que Irán haya podido defenderse e incluso causar daño a Israel, que es ese gran matón tan acostumbrado a bombardear mujeres y niños atrapados en Gaza, quienes no tienen un ejército para defenderse, solo cuentan con fuerzas guerrilleras locales, mientras que Irán es un país importante con un ejército realmente considerable, e Israel no está acostumbrado a recibir ningún tipo de respuesta real. Y Estados Unidos, creo que Trump se asustó al ver el daño que está ocurriendo en Israel. Así que el hecho de que Estados Unidos esté intentando buscar la paz, al menos a corto plazo, si el alto el fuego es real, demuestra que Irán ha logrado establecer al menos algún tipo de disuasión y mostrar que está dispuesto y es capaz de defenderse contra la agresión estadounidense-israelí. Creo que eso es un acontecimiento histórico. Es muy importante. Ahora, por supuesto, veremos cómo continúan desarrollándose las cosas en los próximos meses y años. Es muy difícil predecirlo, dado todo el caos que ocurre en el mundo hoy en día. Pero si quieres saber lo que realmente está pasando, definitivamente deberías seguir nuestro trabajo aquí en Geopolitical Economy Report. Yo soy Ben Norton, soy el editor en jefe. Por favor, dale like y suscríbete. Por favor, comparte esto. Nos vemos la próxima vez. Gracias por acompañarme hoy.